Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue a las mamás ahora que festejaron hace 8 días ese día tan importante para cada una de ustedes? Y pues el día de hoy vamos a tener un estudio que para mí fue una bendición durante esta semana. Una semana de retos, una semana de toma de decisiones, una semana que pues muchas ocasiones podemos decir a veces complicada. Pero me he dado cuenta que cuando caminamos tú y yo con Dios, tomados de la mano de Dios, todo nos es posible y todas las cosas siempre nos ayudan a bien. Independientemente de lo que estemos experimentando o viviendo, ¿saben cuál es la mayor bendición? Cuando precisamente pasamos por ese sentir complicado, difícil y te tomas de la mano de Dios, no se vuelve tan complicado. El problema es que cuando vienen los problemas o las dificultades, si no estamos firmes en la roca que es Cristo, entonces sí se complica todo y se hace más difícil. Pero Dios nunca va a poner en ti o en mí, nunca va a poner Dios algo más allá de lo que podamos resistir. Si Dios lo pone, es porque sabe que lo vamos a sacar bien y con éxito. Es porque sabe Dios que vamos a caminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así lo sabe Dios. Así es que no tenemos que desmayar, no tenemos que sentirnos mal, sino por el contrario, dar esos pasos firmes en la roca que es Cristo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado? ¿Alguna vez te has sentido como prisionero dentro de tu mismo espacio? Hay ocasiones que nos sentimos prisioneros en la casa, como que no le vemos salida. Hay ocasiones que nos sentimos prisioneros en el trabajo, que decimos es que pues este trabajo yo ya no le veo para dónde da, y nos sentimos prisioneros en tantos y diferentes lugares. Que en una ocasión les compartía yo en el ministerio carcelario, yo les decía que ellos podrían tener su libertad aún en medio de la adversidad que estaban viviendo en ese reclusorio. Y los llevé a que juntos pudiéramos revisar Juan 8:31. Juan 8:31. Y en ese sentido yo me acuerdo que habíamos hecho una convivencia. Estábamos en el reclusorio femenil y habíamos hecho una convivencia para las internas que estaban ahí. Era un salón como de unas 170 mujeres y les llevamos algunos alimentos y les llevamos algunos pequeños presentes. Y mientras estábamos dando el estudio bíblico después de la alabanza, yo veía a una mujer que estaba detrás de un pilar, fuera en la orilla del salón, en la puerta prácticamente, y ella como que se escondía en ese pilar y no quería salir. Y cuando oré por las internas, por las necesidades que tuvieran, después de haber dado el estudio, yo me acuerdo que me acerqué a esta joven que estaba ahí y me dice, y le digo,
¿por qué no pasas y comes con nosotros? Te queremos invitar, queremos que estés y conozcas cuál es el propósito que tenemos para venir aquí y cantar juntos a Dios. Y me dice, el problema más grande que tengo, dice, es que cuando vienen los grupos religiosos, dice, en una ocasión quise hablar con un cura, dice, y cuando empecé a hablar con él me dijo que yo no tenía perdón de Dios por todo lo que había hecho. Y me dice, por eso es que ahora me acerco, escucho y mejor me voy. Le digo, pero no lo tomes así, pásate, porque Dios te ama tanto que por eso te trae a este lugar y te trae en esta hora para que podamos platicar. Le digo, pásate. Y entonces se acercó ella, ya se integró en una de las mesas que teníamos, con algunas de las mujeres servidoras estuvo platicando, y cuando terminó el evento se fue muy contenta. A la siguiente semana, porque íbamos cada 8 días, duramos yendo cada 8 días por espacio de, pues yo creo que han de haber sido como cuánto, Berta, unos 10 años yo creo, ya ni me acuerdo cuántos años íbamos con Rodolfo. Y total que esta mujer, bueno, no iba a firmar, o sea, nada más iba a compartirles la palabra, pero fue algo muy lindo porque llegábamos con todo el grupo de alabanza ahí y me la volví a encontrar, y en una de esas ocasiones me dice, ya me van a dictar mi sentencia. Y le digo, Mónica se llamaba esa mujer, ya le iban a dictar su sentencia, y le digo, mira, pues vamos a orar y que Dios sea justo. Dice, pero antes de que me la dicten quiero contarle lo que hice. Dice, porque si ustedes me han enseñado aquí, para esto ya habían pasado meses, dice, si ustedes me han enseñado aquí que Dios perdona, yo quiero que usted ore para que pues verdaderamente ese perdón venga en mi vida. Y entonces empezó a contar una serie de situaciones que ella hacía. Había secuestrado, a los 15 años había asesinado a un hombre por la primera vez, dice, aunque nunca me comprobaron nada. Y me empezó a decir una serie de asesinatos y secuestros que hacía. Ella ya a ese tiempo, cuando yo la conocí, tenía como 24 años. Dice, yo tengo una hija que está fuera de aquí. Dice, yo ahora, con esto que he aprendido aquí con ustedes, yo quiero pedirles que también oren por ella y que ella no siga lo que yo hice. Y entonces empezamos a ministrarla ahí. Y llegó un momento en que contaba tantas cosas tan difíciles que llega uno a sentir temor de tantas cosas tan complicadas que hablaba. Hasta que llegó un momento que le dije, mira, Mónica, es suficiente. Vamos a orar para que Dios te perdone de todo lo que hiciste y empieces una nueva vida. Y ahora que te den tu sentencia, tú verdaderamente sepas que Dios tiene un propósito grande en ti. Y ya oramos, la ministramos, tuvo una liberación ahí. Y fíjense lo curioso, pasaron como 15 o 20 días, no recuerdo cuánto, y se acerca y me dice, pastor, ¿qué creen? Ya me dieron mi sentencia. ¿Y qué piensas? Dice, no, primero le voy a decir cuántos años me dieron.
Dice, esta es mi boleta de sentencia, y sacó un papel muy sencillo, no nada rebuscado, un papel muy sencillo. Dice, mire, léalo. Eran 84 años, 6 meses y no sé cuántos días, no lo recuerdo. Cuando la lees causa un impacto, porque tú dices, pues está muy difícil. Y me dice, pero ahora aprendí algo, que no importa el tiempo, yo voy a estar, que yo esté aquí, yo voy a servirle a Dios y voy a invitar a que mis compañeras estén aquí con nosotros. Y total que después de esa conversación, hubo unos cambios en los reclusorios de mujeres, y mandaron a todas las mujeres a Tepepan, a todas las mujeres, y cerraron ese reclusorio Oriente Femenil y las mandaron a todas a Tepepan. Y ya llegando allá, me dice, pues yo voy a seguir invitando a las mujeres que están aquí a que se sigan reuniendo con nosotros. Dice, muchas de nuestras amigas están en Santa Marta, dice, pero nosotros vamos a estar aquí. Empezamos a reunirnos en un pequeño saloncito, éramos como 10 personas, después de que ya en el Oriente se reunían como 200 mujeres, y empezamos ahí. Y ella decía, no, yo voy a seguir trabajando, yo las voy a seguir invitando, hasta que llegó un momento en que el salón donde nos reuníamos, que cabían como unas 50 personas, se llenaba. Y luego de ahí, ella misma tramitó un permiso para que nos prestaran el auditorio de ahí de Tepepan. Y cuando nos prestaron ese lugar, ¿saben qué fue lo que ocurrió? Ese lugar era un auditorio donde cabían como 300, y se llenó. Y me dice entonces ella, ¿qué crees, pastor? Que ahora tengo algo muy especial que decirte, que nuevamente van a corregir ahora mi sentencia. Dice, y ahora eso que yo te quiero compartir es algo grandioso. Y le digo, bueno, pues sí, dime. Pasaron unos días y le entregaron, unas semanas, y le entregaron la boleta, y decía, ¿qué cree, pastor? Me bajaron el tiempo que yo tenía. Dice, así es que nada más van a ser 50 años. Dice, pero sean 1, sean 5, sean 10 o los que fueran, yo voy a seguirle sirviendo al Señor en este lugar. Después de ese tiempo ya no la vi, porque nos cancelaron los permisos para estar ahí. Pero yo te quiero decir que cuando tú pones tus manos en la mano en Dios, cuando tú le dices a Dios, quiero tener una nueva oportunidad de vida, se vuelve una realidad esto que empezamos a leer ahorita. Fíjate lo que dice Juan 8:31, no se me había olvidado, aunque muchos cerraron su Biblia, pero no se me había olvidado. Ve lo que dice Juan 8:31. ¿Listos? Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos, ¿quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Ya te diste cuenta que hasta los judíos creían en Él. Y le dice aquí la escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Hay ocasiones que tú y yo nos sentimos prisioneros, nos sentimos cautivos, nos sentimos encerrados, y tú puedes decir, ¿te has sentido alguna vez prisionero en tu casa? De que tú dices, es terrible, ¿no? De que tú quisieras tener una casa diferente, una casa a lo mejor que
que tú llegas a visitar a alguna persona, llegas a visitar a esa persona, te sientas ahí en la sala de esta familia y tú dices, aquí se reposa, se siente paz, aquí se siente uno cómodo, se siente uno agradable, pero llego a este lugar y se siente opresión. Precisamente porque no hemos sido verdaderamente libres. Aquí nos estamos dando cuenta que dice, serán verdaderamente mis discípulos si conocen la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Pero nos da una condicionante aquí el Señor. Cuando hay un sí al inicio de una frase, es un sí condicionante. Si tú permaneces en mi palabra. ¿Hasta dónde podemos permanecer tú y yo en la palabra del Señor? Y no tan solo para los que nos reunimos aquí, tú que nos estás mirando en casa y estás viendo esta transmisión, te quiero decir, tú puedes sentirte verdaderamente libre cuando permanezcas en la palabra del Señor. Necesitamos permanecer en su palabra. Cuando Jesús le dice esto a los judíos que habían creído en Él, los judíos le dijeron, linaje de Abraham somos, dice el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjate nada más, con qué arrogancia estos judíos le contestan a Jesús. Jesús les dice, miren, si conocen la verdad van a ser verdaderamente libres. Y estos no, oye, yo soy linaje de Abraham. ¿A mí qué me quieres enseñar? Jamás hemos sido esclavos de nadie. A lo mejor tú sí eras esclavo, pero yo no. Y no nos encontramos así con muchas personas cuando les estamos compartiendo de la palabra del Señor, con una arrogancia así, de que tú les empiezas a hablar de la palabra del Señor a ellos y te salen, no, sabes que a mí ni me hables de eso. Yo soy una persona muy diferente, muy importante, yo soy una persona muy valiente, yo soy una persona muy tenaz, a mí no me hables de esas cosas. Así le contestaron a Jesús los judíos que habían creído en Él. Tú le compartes a alguien y le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo sí creo en Jesús. ¿Pero le conoces? Y cuando les preguntas si le conoces, no saben. Es como, yo creo que todos hemos oído hablar de Carlos Slim. ¿Sí han oído de él? ¿Y creen que es un hombre muy próspero? ¿Sí? ¿Y lo conocen? Pues no lo conocemos. Sabemos una parte de él, pero no conocemos cómo es su vivir, no conocemos qué piensa, no conocemos cómo vive, no conocemos su casa. Por eso es que Jesús decía, si ustedes me conocieran a mí, serán verdaderamente libres. No basta solo con creer en Dios, sino en creerle. Dice aquí el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fíjate nada, a mí me sorprendió, y había leído muchas veces esto, pero ¿sabes qué me sorprendió aquí? Que dice, el que hace pecado, el pecado no llega solo. Ay, pues cuando me di cuenta yo ya estaba pecando. No llega solo. El pecado, ¿qué dice? Se hace. El pecado se tiene que hacer. Así es que no hay de eso de que, ay no, pues es que yo no sabía, cuando me di cuenta ya estaba metido. No, el pecado se hace. Yo creo que todos a lo mejor desempeñamos una labor o hacemos algo, y para fabricar algo, bueno, simplemente algo así de sencillo. ¿Cómo preparan unos bisteces encebollados? Simplemente tienen el sartén, le ponen aceite, ponen el bistec encima y ya se hizo solito.
hay que prender la estufa porque si no, no se cose. Y si lo quieres con cebolla, tienes que picar y dorar. Y muchos procesos. Luego si se te olvida ponerle sal hasta, dices, pues ¿qué es esta suela de zapato? Y yo te voy a decir, todo tiene un proceso y se hace. El pecado también. Para que el pecado se dé, lo tienes que ir haciendo. Pero ¿qué les enseñamos a hacer a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué les enseñamos a hacer a ellos? ¿El bien o el mal? ¿Les enseñamos a vivir libres o los enseñamos a vivir en pecado? ¿Qué les enseñamos? Y luego hay ocasiones que decimos, pues ¿qué me faltó? Permanecer en su palabra y traerlos a su palabra. Y tenemos que traer a nuestros hijos a la palabra. ¿A partir de cuándo podemos traerlos a nuestros hijos a la palabra? Pues desde que nacen. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Así traerlos desde que nacen y que se les haga un hábito. El decir, tengo que ir a la congre, tengo que servirle a Dios. Que nuestros hijos le sirvan a Dios, no importa la edad que tengan. Aún nosotros como grandotes tenemos que aprender a servirle a Dios en diferentes áreas. Si tú me dices en qué puedo servirle a Dios, tengo una lista que darte. Pero tenemos que hacer un estilo de vida, esta palabra en nuestro corazón. Que sea un estilo de vida, que no sea nada más la visita de los domingos. Y voy a ir porque ese pastor bigotón canoso lo único que hace es, nada más se da cuenta a ver quién falta y nos manda un mensaje. No es eso. Te digo una cosa, no es de que pasemos lista, es que tengamos comunión con Dios y que no lo soltemos. A ver, ¿por qué faltamos a la congre? Porque es domingo y es el único día que me paro tarde. Oye, la congre empieza a las 10:30. Eso, tarde. Y más cuando hace calor, ya las cobijas te pesan y ya quieres bañarte y salir y hacer algo. No, pues es que los domingos no me baño porque es mi día de descanso. No, pues báñate el domingo también, es rico. Pero yo te quiero decir, tenemos que hacer un hábito de nuestra vida, que sea parte de vivir. Y cuando tú lo haces así, en tiempo bueno o en tiempo malo, vas a extrañar cuando no te congregas. Cuando tú empiezas a decir, este domingo se me hizo enorme porque no asistí a la congre, ahí es cuando tu corazón ya empieza a sentir esa necesidad de escuchar de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, que sea una necesidad de decir, tengo que ir a escuchar de Dios porque Dios me va a bendecir y Dios me va a dar guianza para la semana. La palabra que escuchamos hoy es la guía para la semana que inicia. Fíjate, vamos a seguir leyendo porque si no aquí se va a convertir en un congreso y va a durar hasta las 5 de la tarde el día de hoy. ¿Tendrían problema de que nos vayamos a las 5? ¿No? Bueno, entonces comisionamos a alguien que vaya por el lunch de mediodía. Bueno, vamos a seguir. Miren, continúa aquí diciendo. Dice aquí, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace libertad va a tener libertad. El que hace gozo va a tener gozo, va a tener alegría. El que practica la flojera, el que hace la flojera va a ser una persona que no va a vivir con gozo, con alegría. Pero el que trabaja va a vivir con gozo, con alegría. Versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Cómo es posible de que el esclavo no se queda en la casa para siempre?
porque el esclavo sale a seguir buscando esclavitud. Una persona que hace pecado va y se junta ¿con quién? Pues con otro que hace pecado. ¿Qué decía mi abuelita? Dime con quién andas y te diré quién es. Pobre de mi abuelita, yo creo que ella ha sido más mencionada que lo es la vida en mis estudios. Pero yo te voy a decir, es así. Dime con quién estás. ¿Quieres saber cómo son tus hijos? Nada más asómate a ver sus amistades. Y con eso te vas a dar cuenta. Con eso te vas a dar cuenta. Y aquí Jesús nos lo dice. El esclavo no se queda en la casa porque sale a buscar gente igual que él o que ella. Salen a buscar esclavos. Salen a buscar esclavos y reunirse con los esclavos. Ahí en la colonia donde yo vivía, era una colonia que se llama la Colonia Obrera, hacia el centro de la Ciudad de México. Y había ahí un grupo de señores. En aquel entonces yo los veía que eran unos señores ya viejos, así como de 35, 40 años, porque yo era un niño en aquel entonces, también fui niño, pero yo les quiero decir, ¿y sabe qué era lo que sucedía? Les decían que eran los del escuadrón de la muerte, porque siempre tomaban y tomaban y tomaban. Yo no sé en aquel entonces por qué, pero estos señores que tomaban y siempre andaban pues intoxicados del alcohol y todo, se reunían como en una callecita medio cerrada, donde había unos columpios. Yo iba a los columpios, me encantaba ir a jugar ahí, pero esos señores siempre estaban ahí en esa esquinita. Curiosamente siempre andaban de saco y sombrero. Yo no sé por qué les decían el escuadrón de la muerte, pero andaban con saco y sombrero. Ya conforme fui creciendo, pues te dabas cuenta que era gente que tomaba a diario. Y dicen, mira, ya se les juntó otro. Y ya se les juntó otro. Y se hacía más grande el grupo de ellos. Porque eran gente que vivía ese tipo de situación. Y luego uno de mis hermanos, mi hermano el mayor, decía, es increíble. Llegó una persona de Ciudad Obregón, Sonora, y cómo les hizo para encontrarlos. Y se juntaron y ahora ya son amigos. Y ahora ya es otro miembro del escuadrón de la muerte, ¿no? Y yo no sé por qué la gente a donde vaya va encontrando ese tipo de personas. Increíblemente. Increíblemente. Ahora sí, como decían por ahí, ¿no? Dios los hace y ellos se van juntando, pero se van juntando para el mal en lugar de para lo bueno. Continuamos aquí. Vamos a seguir leyendo porque dice el versículo, ¿cuál me quedé? ¿El 35? ¿36? 35. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, sino que se sale. Y el hijo sí queda para siempre. Los que son hijos quedan para siempre. ¿Cómo te vas a alejar cuando tus papás te dan lo que necesitas en casa? Y no estoy hablando de situación financiera. ¿Cómo se van a ir los hijos cuando tú los abrazas, cuando tú los cobijas, cuando estás con ellos, cuando ellos se sienten integrados y se sienten parte de una familia? ¿Cómo se van a ir los hijos? Que bueno, ya cuando tú dices, ay, es que mis hijos son tan lindos, ¿cómo me siguen? ¿Cómo siempre están conmigo? Ya, y ¿cómo amo a mis hijitos? ¿Y cuántos años tienen tus hijitos? Ay, bueno, pues el más chiquito tiene 48, pero sigue aquí conmigo. Oye, no, ya también. No se vale, ¿verdad? También tienen ellos que emprender una vida. Vas a ser verdaderamente libre si permaneces en la palabra. ¿Y qué más dice aquí? Les dice Jesús a estos judíos que creyeron en Él. Dice, sé que son descendientes de Abraham. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme.
pues no que muy lindos, no que muy como del linaje de Abraham, pero procuran matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Lo que yo les digo no lo entienden. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Cuando la palabra de Dios no la entiende la gente, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Para que Dios abra el entendimiento. Eso lo dice el libro de Romanos, que tenemos que orar por la gente para que su entendimiento sea abierto y entonces la palabra haga el efecto que se necesita. Tú encuentras que no hay esa manera, ora por ellos para que la palabra llegue a su corazón y llegue a su vida, que el entendimiento de la persona sea abierto. Y luego continúa aquí diciendo, dice, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Sabes qué? Es lindo que cada palabra que tú escuches del Señor, si a lo mejor de este estudio nada más un versículo dices que sí lo entendí, con ese quédate esta semana y llévalo a cabo. Que esa palabra sea tu bendición. Y luego continúa aquí diciendo, versículo 37, fíjate lo que dice el 37. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús les decía, miren, yo les estoy hablando de lo que he visto cerca del Padre. ¿De dónde venía Jesús? Del Padre, venía de Dios. Por eso Jesús les dice, yo les hablo de lo que he visto cerca del Padre. Dice, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Dice, ustedes hacen lo que han oído, yo hago lo que he visto. Y es más importante para la gente lo que vean en ti que lo que puedan oír de ti. Si lo que la gente ve de ti les da buen testimonio, ¿sabes a quiénes somos a los que primero vamos a alcanzar tú y yo? A los de nuestra casa. A los de nuestra casa. Como aquí lo dice, es más importante lo que vean nuestros hijos. De que yo estoy seguro que hay ocasiones que los niños los domingos te dicen, ya no vamos a ir a la congre, no, voy a lavar los trastes. Se me juntaron los de toda la semana y ahí andan las moscas y las cucarachas y todo. Pues no, oye, también no se vale. Es que el domingo me toca lavar. Ay, qué bueno, mamá, porque ya no tenía ni calcetines para ponerme y ya el alterón ahí de 4 meses. No, o sea, también debemos de tener conciencia en cuanto a eso. Hay ocasiones que nosotros mismos somos los que obstruimos. Vamos a la congre, no, mira, ¿qué les parece si mejor hoy nos vamos a desayunar todos juntos? Ay, Dios santo. Pues después, saliendo, mira, vamos a la congre y de ahí juntos todos a desayunar. Y el que se quede en la casa, pues ya perdió. Lava los trastes, lava la ropa y al rato nos vemos. El que se quede. No, vas a ver que a la siguiente semana va a ser el primero que va a estar ahí en la puerta diciendo vámonos ya. Pero tenemos que impulsarlos, que no vean la apatía de nosotros como adultos, que no vean la apatía, sino que vean el gozo. Vente, vámonos a la congre, vamos, es un día importante para nuestra vida. Y si tú estás en casita y nos sigues escuchando, nos sigues oyendo, sigues congregándote por este medio, también es importante que la Escritura nos dice, no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre. El que tú vengas es habitar los hermanos juntos en armonía. Y necesitamos retomarlo. Ya la pandemia pasó. Ya hasta nos quieren imponer otra pandemia, pero no, ¿sabes qué? Yo creo que Dios es tan grande que Dios nos ha dado libertad y no podemos vivir sin ese gozo y sin esa alegría de congregarnos. Y vamos con este versículo más
versículo 38 que dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y Dios, ¿sabes qué es lo que ha visto cerca del Padre? El gran amor que nos tiene a ti y a mí. El gran amor que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Dice, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan. Que se puedan sentir con ese gozo y esa alegría de poder estar en la presencia del Señor. Hay ocasiones que no entendemos el lenguaje de Dios, pero sabes que solo falta que tú le pidas discernimiento al Señor para poner esa palabra por obra en tu vida cada día, cada día. Y en algún momento Jesús lo dijo. 2 versículos más y terminamos. Dice así, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo soy de Dios y he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y hay ocasiones que la gente no entiende el lenguaje de Dios. Les lee la palabra y sienten ¿qué sienten? Como si les pusieran mertiolate en la herida, ¿no? Como alguna vez han estado en la playa y le han puesto limón a una almeja. ¿Cómo se hacen las almejas cuando les ponen limón? Se retuercen todas, que ya no saben qué es. Y así cuando oye la gente la palabra. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Hay gente que no la puede escuchar, y por eso tenemos que orar por los que no la pueden escuchar. Dice, ustedes son de su Padre. Hijo, bueno, esta palabra es muy, muy fuerte, porque ven lo que les dice Jesús a los que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él. Versículo 44 les dice, ustedes son de su padre el diablo. Oye, Jesús diciéndole eso a la gente, se los dijo, no le quedó otra alternativa. Dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínate a Jesús diciendo esto, y tú y yo decimos, ay no, es que Diosito es tan lindo. Sí, pero habla muy, muy directo. Dice, versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Satanás habla mentira, Satanás habla engaño, Satanás nunca va a hablar con la verdad. Satanás, ¿qué te dice? ¿Necesitas finanzas? ¿Necesitas finanzas? Es bien fácil. Si necesitamos finanzas, sácate un préstamo ¿cómo le dicen? En pagos chiquitos y no sé qué tanto. Compartamos, o tienes necesidad, saca un préstamo y te lo van cobrando todos los días de poquito en poquito, y vas a necesitar 3 vidas en pagarlo. ¿Estás enfermo? Te dicen, no, es que si vas por el agua de Tlacote, eso sí te va a curar. O si vas y te pasan un huevo de avestruz, porque ya el de gallina no fue suficiente, a lo mejor con eso. Y te digo una cosa, es mentira, es mentira. Ahora quiero preguntarles algo.
Satanás tendrá el poder de sanarte. A ver, los que digan que sí, marquen el 0185. No, ¿sí sana o no? Sí. ¿Y sabes por qué? Para desviarte aún más de la verdad. Satanás puede usar un poder para hacer algo bueno a ti, pero que te aleje más de la verdad. ¿Qué hacen aquellos brujos y aquellos curanderos? Tú dices, no, pues es que yo fui con este brujo y sí se me quitó lo que yo tenía. Y en lugar de buscar a Dios, empiezas a buscar a Satanás. ¿Y sabes por qué lo hace? Para desviarte más de la verdad que es Cristo y pongas tus ojos allá. Pero yo te voy a decir algo, que esa sanidad o esa prosperidad te la va a cobrar con tu vida. Te la va a cobrar tan cara que vas a perder tu salvación. Por eso es mejor estar con Dios, y como dice su escritura, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te va a poner. Pero tenemos que aprender a ser en lo poco fiel. Hay ocasiones que decimos, Señor, está bien que sea yo fiel en lo poco, pero pues, ¿qué te cuesta, Señor? Pues, un poquito más. Y te da. Entonces, gracias, Señor. Y Señor, ¿y si otro poquito más? Bueno, el Señor dice, ándale pues, otro poquito más. Y cuando el Señor hace cuenta, dices, ¿sabes qué? Ya no has pagado tus diezmos. Como que de mucho te costó trabajo, entonces te voy a dejar en lo poquito para que sigas siendo obediente. Y decimos, no, Señor, ¿qué te gustaría a ti diezmar? ¿100 pesos o 1000 pesos? ¿Qué te gustaría diezmar? ¿100 o 1000? Pues mejor 1000, ¿no? Pero hay ocasiones que decimos, no, Señor, yo ya te asigné una cuota y no, yo no me puedo mover de él. Y te digo una cosa, eso es tan especial de hablar, que yo lo único que te puedo decir, que nunca des con tristeza en tu corazón, dalo con alegría, dalo con ese gozo que viene de él. Y nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Y cuando tú oigas al padre de mentira diciéndote, oye, no tienes ni para los frijoles y vas a diezmar, sí, cállate, mentiroso, porque Dios me va a prosperar. Y cuando llegas a ese refrigerador y abres, dices, wow, sí hay. Y más con ese corazón tan lindo que tienen las mujeres. Yo abro el refrigerador y nada más digo, oye, pues está un aguacate, un jitomate, una rebanadita de jamón, pues no hay nada. Y cuando la mujer abre, ¿qué ve? Ah, mira que hay sándwich, aquí hay. Yo digo, ¿en dónde? ¿Cómo le hacen para verlo? ¿En dónde? Pero ese es el don que Dios les ha dado a las mujeres preciosas. Por eso es que Jesús, ¿sabes qué era lo que hacía siempre? Rodeado de mujeres. ¿Y sabes por qué se rodeaba de mujeres? Como para decirle a los hombres incrédulos, ellas tienen fe. A quien más se le perdona, más ama a Dios. Vamos a orar. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad tan linda que nos das de estar juntos, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé gracia, sabiduría, entendimiento. Y Padre, no permitas, Señor, que nos apartemos de ti, Señor, por ninguna causa. Sabemos que tú eres ese Dios grande, fuerte y poderoso. Padre, ayúdanos a caminar en verdad.
Ayúdanos a caminar en sabiduría. Ayúdanos a caminar en entendimiento. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y, Señor, ayúdanos a comprender que nunca es tarde para permanecer en tu palabra. Ayúdanos a comprender que nunca es tarde para llevar esa palabra, Señor, a los que amamos en nuestra casa, a los que amamos en nuestro trabajo, a los que amamos en nuestros vecinos, en la gente que esté alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nunca es tarde para pensar que ya no es tiempo, que el tiempo se nos fue, que el tiempo se nos acabó. Señor, ayúdanos a no pensar eso, Padre. No queremos pensar en esas situaciones de dolor y de tristeza, Señor. Sabemos que las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas hoy. Y, Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a reconocer que siempre hay tiempo en ti, Señor, y que todo lo que hemos pasado tú lo permitiste, Señor. Pero ahora queremos tomarnos de tu mano, Dios, y queremos una fresca y nueva dirección, Padre. Un fresco y nuevo sentir, un fresco y nuevo caminar. Ayúdanos a poner nuestros pies en la roca que es Jesucristo. Padre, que conozcamos la verdad, que permanezcamos en tu palabra para ser verdaderamente libres en nuestro trabajo, ser libres en nuestra casa, Señor, ser libres en nuestro espíritu, ser libres en nuestra alma y ser libres en nuestra mente. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén.